Amén y amén. Vamos a hablar en esta mañana sobre la oración. Vamos a hablar sobre la oración. Y para ello vamos a buscar en nuestra Biblia Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Vamos a leer el verso 16 y el verso 18. ¿Lo tenemos? Bien, la palabra del Señor dice de la siguiente manera: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dios añada bendición a su palabra. Para poder ganar una batalla, queridos hermanos, y luego la guerra, es fundamental conocer a nuestro enemigo. Es fundamental conocer al enemigo, su estrategia, sus puntos fuertes y sus puntos débiles. De lo contrario, esa batalla que nosotros vamos a tener contra el diablo, contra su hueste de maldad, esos esfuerzos que nosotros vamos a tener que hacer, van a ser sin ninguna duda un esfuerzo inútil. Por eso es importante que conozcamos al enemigo. ¿Cuántos tienen enemigos aquí? Enemigos, no enemigos. No se preocupe, hermana Carmen, usted está fuerte allí. Pero a cualquiera se le escapa un tiro, ¿no? Usted se le fue un tirazo. ¿Cuántos tienen enemigos? No, yo no tengo enemigos. Yo tengo un enemigo, que es el diablo. Porque ustedes no son mis enemigos. Ustedes son mis hermanos. A pesar de que hay cosas que a veces no encajan en una relación, y eso nos lleva a tener ciertas fricciones, aún así usted sigue siendo mi amigo. Mi amigo. Pero el enemigo no. Enemigo, el diablo. Y para poder ganar esa batalla que el diablo nos ha declarado, nosotros tenemos que conocerle. De lo contrario, como dije hace un momento, nuestro esfuerzo y nuestra lucha puede llegar a ser un poco menos efectiva. En la oración sucede algo semejante o similar. Muchos genuinos cristianos, muchos genuinos creyentes oran a Dios, claman a Dios, pero llega un momento en la vida, y eso me ha acontecido a mí, llega un momento en la vida en que llegamos muchas veces a desanimarnos, a caer fulminados por el pesimismo y por el desánimo, porque llega un momento en que decimos: ya no puedo más. He orado por muchas ocasiones por esta situación, he orado por aquello, por lo otro, y resulta que cada vez que me arrodillo, cada vez que clamo a Dios, la situación se agrava, la enfermedad se agrava, el problema aquel se agrava, y siento que ya no puedo más. Entonces llega el desánimo, llega el pesimismo, fulminando de manera terrible, como un ataque al corazón, a aquel creyente que ha estado clamando. Amén. ¿A cuántos nos ha pasado eso? A muchos. A mí me ha pasado en muchas ocasiones. De hecho, sigo orando por muchas cosas y no veo todavía la respuesta. O puede ser que sí, la respuesta está allí, pero no la queremos ver. No la quiero ver. Porque Dios responde con un sí o con un sí no.
o simplemente espera. Pero muchas veces Dios nos está hablando y nos dice no, pero nosotros persistimos. Y cuando persistimos en la misma oración, Dios seguirá diciendo no. Pero nosotros a veces no podemos darnos cuenta y persistimos en lo mismo. Muchas veces Dios nos dice sí y decimos gloria a Dios. Pero en otras ocasiones Dios también dice espera. Y cuando dice espera, es ahí donde para muchos de nosotros es muy difícil todo. Ahora, hermano, ¿qué es la oración realmente? Yo he estado observando algunas personas cuando oran, tanto aquí como en Panamá, de donde soy pues, originario, y en Suiza cuando pastoreaba. Y he observado algunas actitudes que, en mi opinión muy personal, puede ser que esté equivocado, en mi opinión muy personal, no son las correctas. Y eso entonces lleva a algunos de nosotros a desanimarnos. Miren que aquí me estoy involucrando yo porque esto le compete a todos, incluyéndome yo mismo. Ahora, ¿qué es la oración? Oración es comunicación. Expresarle a Dios lo que tienes en tu corazón. Muchos dicen, orar a Dios es hablar con Dios. Sí, es hablar con Dios, pero más que hablar con Dios es comunicarme con Dios. Porque hablar es una cosa y comunicar es otra cosa. Porque hay mucha gente que habla, pero no comunica. Y hay mucha gente que comunica y casi no habla. Yo prefiero casi no hablar y comunicar, que hablar y no comunicar. Hay mucha gente bla 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 bla, pero no comunica nada. Para el buen entendedor, lo que podemos interpretar de tanta palabrería es que ese simplemente quiere que lo escuche. Pero la oración no es simplemente hablar. La oración es comunicar. Es comunicar. Es la comunicación entre dos personas. Uno que entrega el mensaje y el otro que lo recibe. Entonces, la oración es eso. Es comunicación. ¿Hay comunicación ahora aquí, hermanos? Sí, porque usted está recibiendo este mensaje. Hay comunicación. Usted está recibiendo una palabra. ¿Usted la recibe o simplemente la rechaza? Y punto. Pero usted está recibiendo. Esto es lo que en inglés se le llamaría un meeting. Lo que en español nosotros llamaríamos una conferencia, donde uno es el que habla, es un monólogo, es el que está hablando y está expresando y exponiendo un concepto, una idea. En este caso, yo estoy exponiendo la palabra de Dios. Entonces, la oración es comunicación. Yo me comunico con Dios. Vuelvo a dejar bien claro, hermano. La oración no es un monólogo. La oración es donde yo le comunico a Dios una situación por la que estoy pasando, estoy viviendo, y yo luego espero que Él también me comunique lo que Él piensa de eso y cuál es la solución a esa situación. Eso es la oración. Pero el problema de muchos de nosotros, miren usted que estoy mencionándome yo, porque me huele que algunos van a pensar que yo no estoy en la misma situación. Pues yo también estoy pasando por situaciones difíciles. Yo le comunico a Dios mi situación, yo le digo a Dios lo que estoy viviendo, lo que estoy atravesando. Pero yo también tengo que esperar que Dios me comunique a mí lo que Él piensa de eso. Pero muchos de nosotros hablamos y no comunicamos. Bla 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 bla, dame esto, dame aquello, bla 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 bla, dame cosas, bla 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 bla, Señor, bla bla, amén, amén, chao, chao, y me voy. Pero Dios dice, pero no me dejaste hablar a mí. ¿O es que usted cuando habla con una persona, usted solamente quiere hablar o usted solamente quiere que la persona hable? Me parece que, usando el término educacional, creo que es correcto
que usted escuche a la otra persona. Y luego que usted la escuchó, usted debe expresar su opinión. Pero sería de muy mala educación que la otra persona vino y le dijo todo y luego dijo chao, ya me tengo que ir porque el tiempo se me terminó. Eso se llama mala educación. Entonces eso mismo pasa en la oración. La oración es comunicación. Es donde yo le voy a expresar a Dios mi situación, pero donde también yo tengo que esperar que Dios me hable a mí. La oración es esperar en silencio la respuesta de Dios. Es esperar en silencio la respuesta de Dios. El salmista lo entendía perfectamente cuando en el Salmo 40, verso 1 dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová. Se inclinó a mí, oyó mi ruego. ¿Y qué más? Hermano, cuando uno comunica, uno también tiene que estar consciente que también tiene que esperar en silencio qué es lo que el otro me va a comunicar a mí. Para que no exista ese feedback, para que no exista ese problema. Mire, es muy desagradable conversar con una persona que solamente quiere hablar ella y que no quiere dejar hablar a otro. A mí me pasó porque yo era uno de esos. En cierta ocasión mi pastor me dice: oye, ya cállate, déjame hablar. Así me lo dijo. Ya cállate, Tomás. Claro, no me así fuerte, le digo: Tomás, cállate y deja que yo te hable. Y, ay, pastor, disculpe. Pero para poder escuchar hay que esperar en silencio. Amén. La respuesta de Dios y su revelación. Muchos hijos de Dios distan mucho de esta actitud. Muchos. Y por eso estamos o están como están. La pregunta es: ¿en qué nivel usted se encuentra? ¿Será usted una persona que ora de verdad a Dios? ¿O simplemente le habla a Dios? Es una persona que usted le comunica a Dios su situación y espera que Dios luego le responda. Si usted no es ese tipo de persona, entonces hay un problema. Pastor, pero es que yo comunico a Dios y Él me comunica a mí. Pero ahí está el problema, pastor, que yo no recibo nada. Es que a veces Dios tiene que callar, hermanos. Y no quiere decir que no esté comunicando. Amén. Muchas veces el silencio de Dios significa mucho. Señor, yo quiero que tú me des por esposa a esa filistea. Y el Señor no te va a responder, porque Dios calla, hermano. Dios no va a responder según tu necedad. Y Dios se le dice: está sobreentendido que yo no te voy a dar esa filistea. Y Dios mejor se calla. Y seguimos orando: Señor, pero ¿por qué no me respondes? ¿Por qué no me respondes? ¿Y por qué no me la das? Y el Señor sigue callado. O filisteo. Y el Señor dice: oye, ¿qué quieres que te diga? Hay hermanos que me solicitan algunos favores que yo me quedo callado. Yo no los miro así. Con eso le digo todo. Cuando yo hago así, con eso yo le digo todo. No espero una respuesta de mí. La oración es esperar en silencio la respuesta de Dios. Pero no resulta nada fácil. No resulta nada fácil, después que tú le has expresado todo a Dios, esperar que Él te hable. Primero, porque si tú no estás sintonizado en la frecuencia, gracias, en la frecuencia de Dios, es muy difícil que tú vayas a recibir lo que Dios tiene para ti. Y si estás sintonizado en la frecuencia de Dios, tienes que estar preparado para escuchar un sí o un no.
Si es un sí, tienes que estar preparado para poder manejar lo que Él te va a decir. Y si te va a decir que no, también tienes que estar preparado para saber cómo lo vas a manejar. Miren, muchos de nosotros no nos gusta que el Señor nos diga que no. Y por eso no queremos esperar en silencio, porque muchos sabemos lo que el Señor nos va a decir. La oración es un tiempo de adoración y consagración. Es un tiempo de adoración y consagración. Aquí todos los miércoles tenemos oración a partir de las 19:30. Y todos son bienvenidos. Hay un tiempo en el que nosotros queremos estar en la presencia de Dios. Generalmente yo hago eso. Yo llego, me meto en la oficina, pero cuando ya yo veo que son las 7 y algo, inclusive antes, yo me vengo aquí y me meto con el Señor. Ay, quiero estar con Él. Quiero estar en un tiempo con Él y un tiempo de adoración delante de su presencia, preparando el ambiente para lo que Él me va a revelar. Amén. Pero muchos queremos ir directo al grano. Señor, quiero eso. Y si no me lo dan, me voy de la iglesia. Hermano, entonces váyase. Que si no me das aquello, Señor, si tú no me das una mujer que ame al Señor, me busco una una filistea. Señor, si tú no me das aquello, Señor, mira, y tratamos, créeme, hermano. Mire, lo que pasa es que nosotros no nos percatamos de eso, pero permítame decirle, uno que está fuera de la barrera lo ve, pero hay gente que quiere doblarle el brazo a Dios. Hermano, el brazo de Dios no se le puede doblar. Hay que entrar en un periodo de adoración delante de Dios. Qué lindo, ¿no? Yo sé que hay gente que no tiene el tiempo. Le es difícil venir a la oración los miércoles. Lo sé. ¿Quiénes son? Solo Dios y usted lo sabe. Porque yo no lo sé. Pero sé que hay gente que no puede venir. Ni los miércoles a las 7:30, ni en la madrugada a partir de las 3 de la madrugada, que aquí se está orando hasta las 5. Mejor dicho, hasta las 5, a las 6, y mi esposa se queda al final con las hermanas ahí estudiando la Biblia. Yo me voy a mi casa a estudiar mi Biblia en mi casa. O si no, a recorrer, hermano, las calles de Terbec. A veces la gente me ve caminando como un alma penitente por allí. Ahí caminando solo, orando por ahí, Señor, ay, Dios mío, ¿cuál es el local que me vas a dar? Pero usted, hermano, sabe cuál es su situación. Si no puede venir, saque un tiempo para con Dios. Ahí en su casa, si tiene un porche, si tiene una terraza, si tiene un lugar, no tengo terraza, no tengo porche, no tengo nada, pastor de hermana, tengo un cuarto. Entonces en su cuarto, y tengo un baño, váyase al baño. Pero saque un tiempo para adorarle, para consagrarse a Él. La oración no es un diálogo para imponer mi criterio o para suponer lo que Dios debe hacer. Señor, yo creo que esto es lo que debería hacerse. Yo considero, no, usted no está en condiciones, yo no estoy en condiciones de exigirle ni de plantearle a Dios cómo deben ser las cosas. Yo estoy en condición de plantearle a Dios lo que estoy viviendo, lo que estoy atravesando. Yo estoy en condiciones de decirle a Dios lo que estoy pasando y luego callarme en su presencia y escuchar que Él me va a responder. Eso es la oración, a grosso modo. Comunicación. Amén, hermanos. ¿Por qué orar? ¿Por qué orar? Primero, porque el Señor lo ordenó. Amén. Vámonos a Mateo 26. El Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 41. Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación.
El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. De manera que Cristo mismo ordena, le dice a sus discípulos ahí en el Getsemaní: velad y orad. Velad y orad. El Señor lo manda. No es un asunto, hermano, no es simplemente un ejercicio espiritual, es un mandato. Y es por el bien de nosotros, por nuestro propio bien. Amén. Pero sería muy feo que seamos obligados a orar, ¿verdad? Imagínense que yo le diga a Camilo: Camilo, te ordeno que hoy hablemos. ¿Qué tú pensarías, Camilo? Camilo octavo, porque hay un Camilo sexto. ¿Tú qué pensarías, Camilo? ¿Cómo es esto, verdad? Está fuera de orden. ¿Qué le pasa al pastor? Aunque tú no hablas mucho, pero bueno. Pero yo no le puedo imponer eso a él, porque sería incongruente, no encaja en una relación permisiva entre una persona y la otra. Lo lógico es que yo le llame y le digo: oye, Camilo, yo quiero hablar contigo. ¿Tú crees que nos podemos ver? Mira, venite para acá. Vamos a comer un durú, tú lo pagas y yo... Mira, Camilo, yo lo tenemos en el hora, un cafecito, chico, esto, aquello, lo otro. Y Camilo dice: bueno, ¿cuánto a qué hora? A las 3. Bueno, a las 3 estoy ahí. Y a las 3 nos encontramos. Y ahí comenzamos a dialogar, ¿verdad? Y él me pregunta: pastor, ¿y usted por qué me convocó? Bueno, Camilo, te convoqué para decirte que te quiero, que te amo, que tú para mí eres muy especial. Y te lo digo francamente, tú eres muy especial para mí. Quiero que sepas que te amo, que te quiero. Te lo digo a ti. Y que aquí te queremos también mucho. Amén. Gloria al Señor. Y decirle eso a ella: hermano, Camilo, quien sea, dice: pero parece, hermano, eso es tremendo. La persona queda totalmente al descubierto, desarmada. Pero usted me llamó, tú nunca fue para decirme eso, que me ama, que me quiere. Sí, Camilo. Y Camilo luego, por ende, va a expresar también lo que él siente. Y así comienza a haber un diálogo entre él y yo. Pues la oración es eso. Cristo no nos la impuso, Él nos ha convocado. Amén. Él quiere que nosotros hablemos con Él. Que hablemos con Él porque Él conoce lo más profundo del corazón del hombre. Conoce nuestras necesidades. Y Él no quiere que entremos en tentaciones debido a ello. Por tanto, Él nos convoca para que hablemos con Él, que le expresemos nuestras inquietudes. Y puede estar seguro, Camilo y queridos hermanos, que Dios le responderá y lo hará con amor. Lo hará con amor. Él no nos ordenó, no como algo impositivo, pero dice: orad y verad para que no entréis en tentación. Pero aquí el término entréis no significa ese entrar, que porque todos vamos a tener tentaciones. ¿Me explico? Todos vamos a tener tentaciones. Aquí cuando dice para que no entréis, realmente lo que se quiere decir para que no caigan en la tentación. Es lo que quiere decir el Escritura. Para que no caigamos en tentación. Segundo, para mantener viva nuestra relación con Dios. Vámonos a Santiago. El libro de Santiago, capítulo 4. Santiago 4. Gloria al Señor. Esta Biblia mía está bien viejita, no, ya va para 20 años. Y a veces se pegan los ojos. Santiago 4:8, mire lo que dice el apóstol. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acercaos a Dios
y Él se acercará a vosotros. ¿A quién está escribiendo el apóstol? A los cristianos. Pero ¿cómo a los cristianos dice pecadores? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo. Bueno, este punto aparte. El Señor nos demanda que nos acerquemos nosotros a Él. Amén. Ahora, hermano, usted y yo tenemos la responsabilidad de acercarnos a Dios. Pero mucha gente quiere que sea Dios quien se acerque. De hecho, ya Dios está entre nosotros. Él está entre nosotros, está ahí, cerquita. Él no está demandando, cuando dice acercaos a mí, está hablando de ese diálogo que tengamos con Él. Porque Él está allí. Él fue el que nos buscó. Nosotros no lo buscamos a Él. Usted no está por sus méritos, no está por sus capacidades, por los sacrificios, por sus dotes. Usted está aquí porque Dios te buscó, tocó tu corazón. Tú fuiste renuente en un determinado momento, no quisiste, pero Dios trató contigo hasta que un día viniste a Él. Pero fue Él quien tomó la iniciativa. Y Él sigue tomando la iniciativa. Él está cerca de nosotros, pero en el caso de la iglesia, nosotros nos tenemos que acercar a Él. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esa es la oración, hermano. Amén. Para mantener una relación viva con Él. Yo tengo una relación con mi esposa. Mire, cuando un hombre y una mujer se conocen, se enamoran y están en la perfecta voluntad de Dios, luego se casan. Y después que se casan vienen las relaciones interpersonales, las relaciones con otros, las relaciones con ellos mismos, pero sobre todo con ellos mismos, y llegan las relaciones físicas y emocionales. Y de esa relación física surgen los hijos, porque hubo una relación, hay un fruto. Cuando tú y yo nos relacionamos con Dios por medio de la oración, tiene que haber fruto. Yo no entiendo cómo hay cristianos que oran a Dios, pero no hay frutos. Una relación tiene como resultado fruto, evidencia. Por eso que Cristo dejó muy claro que al verdadero creyente no se le conocerá por los grandes milagros que pueda hacer, sino por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. No dijo, no lo conoceréis si saca más demonios, si tiene una iglesia más grande. No, le dice, por su fruto. Y la oración tiene que tener fruto. No entiendo cómo existen creyentes que tienen 30 años orando por aquello y no se ve nada. O Dios le está diciendo a ese cristiano, espera, y un espera bien largo. O le está diciendo no, y él se le ha metido entre ceja y ceja que sea así. O Dios le... hermano. Así que cuando... porque no quiero usar un término a nadie aquí de ejemplo. Pero cuando... Miriam, ¿alguien se llama Miriam aquí? Nadie. Felipe, ¿alguien se llama Felipe aquí? Nadie. Cuando Miriam y Felipe se conocieron y al año usted los va a visitar y dice, oye, ¿y cuándo nació? Uy, al mes quedó embarazada. Dios mío, qué bárbaro, qué bruto. Tipo violento, hermano, pero es resultado de su amor y de su relación. O alguna mujer va a quedar embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. ¿Ah? No, hermano, mire, mi esposa me va a reprender, pero no es malo, tranquila. Pero yo recuerdo cuando yo era niño, yo le preguntaba a mi papá y a mi mamá y nunca me respondieron. Así que como no me respondieron ni ellos ni los maestros, yo me saqué mi propia conclusión. Y yo decía, pero ¿cómo nacen los niños? Y yo y alguien por ahí digo, será por la saliva. Y yo tenía miedo, hermano. Si no es una muchacha y la embarazo. Pero claro, pasó el tiempo y entendí que era razón.
La mujer queda embarazada porque tuvo una relación con su esposo. ¿Verdad que sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una relación con Dios, hermano, vamos a quedar embarazados del Espíritu Santo. Vamos a tener frutos. Amén. Vamos a tener una relación. La oración es una relación con Dios. Por eso es importante orar. Orar no es simplemente orar. Ahora váyase con este concepto, hermano. Orar es entrar en comunión con Dios, y al entrar en comunión con Dios, entonces yo voy a dar fruto. La pregunta es: ¿por qué muchos cristianos no dan fruto? Como dice Columbo, no hay una relación. lucha. Alabado sea el Señor. ¿Por qué orar? Para encontrar respuesta a la voluntad y el propósito para nuestras vidas. Amén. Mire, otra cosa típica hoy día. Bueno, siempre ha existido eso, francamente. Pastor, por favor, ore por mí. Pastor, ayunen por mí. Pastor, clamen por mí. Dígame, hermano, dígame, ¿esto es correcto? Mientras que ese que clama y pide oración, no viene al culto de oración, no viene a los ayunos, no viene a la iglesia, viene de vez en cuando. Pero sí pide que oren por él. No es que sea malo orar por los hermanos, aquí lo hacemos todos los miércoles. Y en nuestras oraciones privadas lo hacemos también. Todos ustedes están en nuestras oraciones, porque es nuestro deber. Pero yo debo entender, hermano, que para poder yo encontrar la voluntad de Dios para mi vida, el propósito de Dios, yo mismo tengo que orar. No espere que nadie ore por usted. Pastor, dígame, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Yo no lo sé. Ni espere que Dios me la diga a mí. Él te lo va a decir a ti. Además, hermano, yo no me voy a meter en un lío. Porque mañana el primero que van a buscar es el pastor. Usted me dijo que estaba la voluntad, y viene con la vieja que me metí y ahora el problema que tengo. No, hermano, yo no dije nada. No, a mí no me mete en ese problema. Vaya usted y métase con Dios. El problema es que tenemos vagancia espiritual. Gente vaga, gente que no quiere orar. Gente que no quiere meterse con Dios. Quiere que otros se metan por ellos. Y eso no funciona. Hermano, como que me estoy acelerando, me quito este salto. Como que me estoy acelerando, hermano, Dios mío. Yo no quiero predicar así. ¿Cómo? Que me suelte, ya estoy suelto. Para encontrar respuesta a la voluntad y el propósito de la oración. Cuando tú te metes con Dios, cuando tú buscas a Dios, cuando tú te comunicas con Dios, Dios te va a revelar su voluntad. Dios te la va a revelar. Mire, yo tenía ganas de casarme hace 17 años atrás. Yo tenía 35 años. Y yo decía: Señor, tú eres la esposa que tú tienes para mí, me muero. No fue así. Se moría ella, yo no. Y yo no digo: Dios mío, Padre. Pero Dios es bueno, hermano. Mira, a los 15 años que me convertí, yo le dije al Señor: Señor, la mujer que tú me vas a dar por esposa, guárdala, protégela, que cuando llegue el momento tú me la presentes. Pasaron tantos años y no fue sino en el año 97 que Dios me la presentó. Y yo dije: ella es. Esa es la mujer que Dios tiene para mí. Y el tiempo no me ha engañado. El tiempo no me deja mentir, perdón. Oh, Dios me ha dado una compañera que me ha apoyado en todo. Ella tiene un carácter fuerte. Yo tengo un carácter más suave. Yo soy más romántico. Yo soy de los que manejo a 60 kilómetros por hora. Mi esposa quizás maneja un poquito más rápido. Pero eso me ayuda. Cuando yo voy, hermano, a veces acelerado,
Ah, mira, y más cuando uno anda manejando un auto, eso uno no siente la velocidad. Uno cree que va suavecito y cuando uno mira, 200. Y ella me ayuda, cuando ella está acelerada, yo digo, ay, tranquila. Pero tuve que meterme con Dios y esperar el tiempo de Dios. Amén. Ahí comprendí su voluntad, comprendí su propósito y hoy, hermano, Dios ha cumplido ese propósito en mi vida. En la vida de ella nos ha unido, somos un equipo, somos esposos, trabajamos juntos, ella tiene su ministerio, que Dios la usa, porque esa es la otra, hermano, ella tiene el ministerio. La gente piensa que el ministerio mío es el de ella, no, Dios me dio un ministerio y le dio un ministerio a ella. Y el que no le gusta, que se la aguante. Porque hay gente manita, hermano, que no acepta el ministerio de la mujer. Yo sí lo acepto. Yo lo acepto. Y ella ha sido una gran bendición para mí. Y ella no necesita nada de mí en ese sentido, porque Dios le dio a ella también lo que. Y a veces cuando yo la veo predicando, yo digo, hey, pero ella debería ser la pastora. Y yo debo ser el pastor. Entonces, ¿cómo descubrí yo el propósito de Dios? En oración. Así que si usted quiere saber cuál es la esposa o el esposo que Dios tiene para usted, métase con Dios. Aleluya. Métase con Dios. No, hermana Carla, usted tiene su esposo. Amén, gloria, no dice nada. Santo. Entonces, para encontrar respuesta a la voluntad y el propósito de Dios para nuestras vidas. Por eso se tiene que orar, hermano. Es tan importante en el mundo que vivimos. Hay tanta maldad. Mire, conversaba, voy a mencionarlo, ¿por qué no? Porque su niño se va a enojar por eso, porque no es nada de lo que ella tenga que avergonzarse. Pero ella me contaba en estos días que en la escuela a los niños le están enseñando algunas cosas que ella no lo escucha, pero por el comportamiento de ellos se está dando cuenta, hermano, que le están haciendo mucho daño. Y de paso, digo esto, hermano, tengan mucho cuidado con sus hijos. Vigílenlos. Lean la Biblia con ellos. Ore con ellos. Aleluya. Santo eres Jesús. Amén. Un chiquillo se le paró y le dijo a una persona, a la mamá, y que me vas a pegar, pégale para que veas si no llevo a la policía. 7 años. Pégale para que veas. Y ahora policía, que los maestros me dijeron, aquí tengo el número, ya grabado en la cabeza. Y mañana se lo digo a la maestra. Y al día siguiente, hermano, la policía estaba allí. Es decir, la Biblia dice, instruye al niño en sus caminos y no se apartará de él. Pero también dice que hay que darle con la vara. Ahora, no hay que andar con una vara, literalmente. La vara, un palo. No. Estamos, hermano, los niños hay que disciplinarlos, hay que darles. A mí mi mamá y mi papá me dieron duro. A mí me llamaban la oveja negra. Y negra porque creo que era negro. Y hermano, yo era travieso. A mí me llamaban Daniel el travieso. Una vez me cargué, hermano, en español, una tinaja de agua. ¿Sabes lo que es tinaja de agua? Yo me trepé allá arriba porque mi mamá tenía unas cosas allá que yo quería. Yo me trepé y se vino todo abajo y se cayó. Y por ahí me dijo, muchacho. ¿Qué muchacho ni qué muchacho, hermano? Yo corrí, ven para acá, agárrame si puedes. Que si yo hubiese competido en la Olimpiada, yo hubiese ganado, hermano, los 100 metros. Plano, salté la cerca que casi 2 metros, hermano, la salté de aquí. ¿Qué importa? Que a mí no me agarras aquí. Pero mi mamá me dio duro. Y le doy gracias a ella y a mi papá. Claro, mi papá se pasó un poquito de mal. Pero le doy gracias porque hoy soy lo que soy gracias a Dios y gracias a ella. Pero hoy se está introduciendo en los niños, hablo aquí en Europa, sobre todo aquí en Bruselas, se les está instruyendo a los niños por parte de los maestros y ya hay una ley que los respalda a ellos para que los niños se violenten, se rebelen contra los padres. Ya los padres están pensando si le pego o no le pego. Claro, los están desvinculando. Quieren
pueden eliminar lo que la Biblia dice. Entonces, bajo esta situación, hermanos, usted necesita meterse con Dios para conocer, para encontrar respuesta, cómo manejar esa situación. Amén. En estos días tengo una reunión con Zul y con sus niños. Voy a hablar con sus niños, voy a hablar con la Sara, dice que está desatada. Voy a hablar con Sara, con Naironi y con Isaac. Lo voy a tener ahí, mano, lo voy a entrevistar. A ver qué pasa. Hablar con ellos. Diablo, no sé, hay que buscar, hermano, en oración. Irving tiene su niña. ¿Dónde está la niña de Irving? Está por allá afuera. Está tremenda ella. Es tremendo. Un día fuimos al discipulado. No voy a dar detalles. Fuimos al discipulado, estábamos contentos ahí, Kevin y Irving. Ahí. Y de repente la niña se ha desatado llorando, pateando el piso. Y Irving dice, pero pastor, esto nunca había sucedido. Hermano, créamelo. Salimos derrotados. Irving la llevó al baño, le puso agua, le dio esto. Karen nomás me miraba, pastora chula. Y hermano, yo decía, ¿y quién me ayuda a mí? Porque ahora no estoy casado tampoco. Pero aprender no puedo. Ay, porque es algo espiritual. Y bajo situaciones como esa, y queridos hermanos, hay que buscar a Dios en oración. Porque solo Dios te dará la revelación y solo Dios nos indicará cómo manejar esa situación. Amén. Preciosa la media, hermano. Esa niña es tremenda. Tremenda. La oración también, orar para interceder por los demás. Daniel y sus amigos estaban cautivos en Babilonia y se vieron confrontados a varias situaciones. Y en medio de esa situación, Daniel, aparte, dedica tiempo para orar a Dios. Ahí en Daniel capítulo 10 no lo vamos a leer, pero usted puede buscar la cita bíblica. Daniel capítulo 10, versículo 1 hasta el 12, se habla de que Daniel cada cierto tiempo abría la ventana de su casa donde él estaba para orar a Dios, para buscar a Dios, para interceder por su pueblo. No era fácil para Daniel. Es posible que Daniel tendría 15 años, 16 años cuando fue exiliado a Babilonia. Habían pasado ya 70 años y Daniel había estado orando y clamando, pero nada sucedía. Nada pasaba. Y eso quizás era frustrante para él, hasta que un buen día apareció un ángel y le dijo: Daniel, desde el primer día en que clamaste e intercediste por tu pueblo, tus oraciones fueron escuchadas, pero el príncipe de Persia se ha opuesto. En otras palabras, lo que trato de decirlo, hermano, Daniel era un hombre que intercedía. La oración, hermano, también es intercesión, donde hay batalla, donde hay lucha, donde uno quiere, hermano, hacer la voluntad de Dios, donde uno está clamando por los hijos, por la familia. Mire, aquí hay madres que están clamando por sus hijos. Mire, hermano, después de Dios no hay cosa más amada para una madre que sus hijos, ¿sí o no? Entonces, hermano, demuéstrele ese amor buscando a Dios. Es la mejor manera, porque ahí Dios te va a indicar qué es lo que tienes que hacer y qué es lo que está pasando. Y Daniel amaba a su pueblo, pero el ángel del Señor vino y dijo: Daniel, desde el primer día, o sea, hermano, desde el primer momento en que Daniel comenzó a orar, casi 30 días antes, ya Dios había escuchado su oración, pero había un demonio que impedía que la respuesta llegase. La oración, hermano, es interceder, es clamar, no conquistar, sino reclamar lo que ya Cristo conquistó. Amén. Porque nosotros no somos capaces de conquistarnos ni nosotros mismos. No somos capaces de conquistar nuestro ego. No somos capaces de conquistar nuestro yo. No somos capaces de conquistarnos nosotros mismos. Si no somos capaces de conquistarnos nosotros mismos, somos menos capaces de conquistar una nación. Ya Cristo lo hizo. Nosotros lo que tenemos es que interceder para que Dios cumpla su propósito. Y muchas
para algunas cosas. Amén. Así que no es muy importante saber cuál es el propósito en este caso. En este caso es interceder para que Dios cumpla su propósito. Para que la gente venga a Él. Hay mucha gente necesitada de Dios. Gente atada por la droga, el alcohol, atada por una serie de situaciones, y solo, hermano, orando es que Dios va a intervenir. Amén. Algunos dicen, pero ¿para qué orar si Dios lo sabe todo? Sí, Dios lo sabe todo, pero Dios quiere que tú y yo seamos colaboradores en esta constante batalla que tenemos en este mundo. Amén, queridos hermanos. Y finalmente, ¿cómo orar? En Mateo capítulo 6, versículos 5 al 14, el Señor deja muy bien claro por qué orar. Vámonos corriendo a Mateo capítulo 6, versículo 5 al 14. No lo voy a leer todo. Jesús y la oración. Hermano, la mejor y modélica oración nos la dejó el propio Señor. Y aunque no significa que tengamos que repetirla, ofrece una estructura y un formato divinamente establecido por el Señor. Porque no es que ahora usted va a coger el Padre Nuestro que estás en los cielos. No habla de eso. Ese es un modelo de oración. Y a partir de ese modelo nosotros tenemos que establecer nuestra relación con Dios. Amén, hermanos. Yo conocí un hermano que se la pasaba orando el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos. Y siempre lo mismo. Cuando íbamos a comer, cuando se iba a acostar y cuando estaba en la iglesia. Lo repetía una y otra vez. Su corazón era sincero, pero no era la manera correcta. Entonces, cuando se habla del modelo de esta oración, hermano, es considerando lo siguiente. El Señor lo que trata de decirnos es que no debemos orar como un religioso. Mira lo que dice el versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pies en la sinagoga y en la esquina de la calle para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mira, hermano, un consejo le doy a todos aquí, incluyéndome a mí mismo. Nunca diga lo que usted hizo a favor de un hermano. Mi hermano, yo oré y fulano vino porque yo oré por él. No, él no vino porque usted oró por él. Dios lo trajo. Amén. Entonces mi oración, bueno, puede que usted ore, pero al final quien trae es Dios. Entonces estos individuos, fariseos, religiosos e hipócritas, tenían esa costumbre. Oraban para que la gente los viera. Llegaron, miraron para todas partes y cuando veían que estaba sonriendo y que la gente venía llegando, se ponían. Y así usted lo ve ahora. Y esto y lo otro, para ser vistos. Y Cristo los acusa y los llama hipócritas. Esos hipócritas eran fariseos, saduceos y todos los feos. Y hoy, ¿acaso no sigue dándose lo mismo? Hoy sigue dándose lo mismo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Ese no es el tipo de oración. No tenemos que ser hipócritas. No tenemos que ser religiosos. No tenemos que ser religiosos en cuanto a ese aspecto. Tenemos que orar, hermano, con un corazón abierto. Tenemos que orar al Señor con un corazón dispuesto. De manera que esa oración que yo le estoy expresando a Dios, ese comunicado que yo le estoy mandando a Dios, pueda ser recibido por Él. Es como que alguien le quiere pedir un favor a usted. A mí me ha pasado. Y llega de que le puede prestar 50 euros. Dólares, porque están para más. Digo, no, pero
¿No tienes? No. Préstame 25 y me debes 25. Oye, pero qué arrogante. No tienes 50, tienes 25. Bueno, dame los 25 y me quedas debiendo lo otro. Eso es arrogancia. Y ese tipo de peticiones, de oraciones arrogantes, no llegan a la presencia de Dios. ¿Qué tienes que hacerlo, Señor? Porque soy tu hijo. Soy tu príncipe. Soy tu siervo. Soy la niña de tus ojos. Por tanto, lo tienes que hacer, porque tu palabra lo dice. Ese es un tipo de oración farisea e hipócrita y egoísta. Es cierto que yo debo pedirle al Señor aquellas cosas, ¿sí o no? Sí, porque la palabra de Dios me lo dice. Pero no estoy hablando tanto de la petición en sí, sino de la actitud con que yo lo hago. Eso hace la diferencia. Qué lindo es cuando alguien llega humildemente y le dice: Señor, por favor, ¿me puede prestar su celular? Necesito hacer una llamada. Podría hacerlo. Digo, ¿cómo no? Venga. Pero es muy diferente que alguien venga y diga: oye, préstame tu celular ahí que se me perdió el mío y necesito hacer una llamada. ¿Usted qué haría? Muy diferente que alguien venga: Señor, disculpe, pero es que puede prestar su celular, yo le pago el dinero, yo le doy el dinero ya si usted quiere. Y dice: no me paguen nada, Señor, tenga. Oye, ¿verdad? De igual manera, la oración, cuando yo oro a Dios, cuando yo me acerco a Dios, no me acerco a Dios imponiéndole nada, ninguna condición, ni exigiéndole nada, sino que yo llego, hermano, solicitándole su favor. Señor, si tú quieres, si tú puedes. Cuando Dios ve eso, hermano, Dios se regocija. Dios se regocija. Y no como estos hipócritas. Porque ellos amaban el orar en pies en la sinagoga y en las esquinas de las calles para ser vistos. Para ser vistos. Dice también que debemos orar silenciosamente para que seas recompensado públicamente. El verso 6 del capítulo 6 de Mateo dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Amén, hermanos. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. En público. Aquí estoy, Señor, tu siervo, tu sierva. Estoy sufriendo, pero lo hago por amor, Señor. Oh, Señor, aquí me estoy muriendo de cáncer, de hambre. Nadie me quiere, nadie me ama, todo me desprecia. Vengo a la iglesia, nadie me saluda. Pero aquí estoy porque tú me conoces y yo te amo, Señor. Porque sé que todos somos hipócritas, Señor. Hermano, esas oraciones yo las he escuchado. Y aquí, esa oración no glorifica a Dios. Nadie tiene que saber por lo que estás atravesando. Ya Dios lo sabe. Y yo aquí a todos los que están aquí presentes, a los miembros de esta iglesia, de este altar, se los digo: hermano, cambie su manera de orar. Vaya y métase en su cuarto y dígale todo lo que usted tiene que decírselo a Dios. Y luego que usted se lo ha dicho a Dios, cállese la boca y espere que Él le responda. Uy, esto no se acaba de llegar a nadie. Hay gente que está acostumbrada a decir amén a esta altura y no dicen nada. Denle un aplauso al Señor, hermano. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y Él te va a recompensar, hermano. Él lo hará. ¿Verdad, Catherine?
Yo voy a hacer como hace un pastor allá. Ella está cansada, se le nota. Pero había un pastor que cuando estaba predicando y a alguien le pasaba como lo que le pasó a ella, hacía así. Yo no sé cómo, él tiene un tiro, hermano, pero hace ¡tac! Y ¡pum! Y oramos. Amén. Repito, es que Catherine está cansada. Ella no acostumbra a eso. La mujer de Dios. Y Catherine, ¿cuándo vas a tocar el piano nuevamente? Lo siento. Bendito examen. Pero ya pronto necesitamos escuchar ese piano. Silenciosamente para que sea recompensado en público. Y finalmente, según Filipenses, nuestra oración, según Filipenses 9:18, nuestra oración es en todo tiempo en el Espíritu y perseverando en la súplica. Lo leemos y con esto vamos cerrando. Filipenses 9:18. No, 9, ¿qué apunté? ¿Qué apunté yo aquí? Santo Dios, hermano, me acuerdo de esto. Pero lo importante es, hermano, que nuestra oración debe ser en todo tiempo. No a veces. Cuando ya todo está bien, aleluya, gloria a Dios. Se quieren comer el altar, hermanos. Y Dios alaba. Y no sé qué. Y de repente se te la silla. Es una cosa tremenda. Y digo, gloria a Dios. Pero cuando vienen, hermano, la vaca flaca, que vienen las pruebas, que vienen las dificultades, que vienen los problemas. Hermano, ¿por qué no vino la oración? No, hermano, usted no me entiende, la estoy pasando mal. Pero hermano, usted era el que estaba el miércoles pasado, pues, orando ahí, que se quería comer púlpito. No, sí, pero lo que pasa es que el diablo, y no, aquí no tiene que ver con el diablo. Hermano, cuando uno está clarito, hermano, en las buenas y en las malas, en todo tiempo, uno ora a Dios. Y ora a Dios. En las buenas y en las malas. Y en las malas es cuando la oración es más sabrosa. Amén. Amén. Y en las buenas es cuando la oración no es muy sabrosa porque nadie quiere orar. Si Dios fuera como nosotros, hermanos, yo les pondría pruebas todos los días. Y aquí tendríamos esta iglesia llenecita. Gente buscando a Dios. Miren, cuando Panamá sufrió la invasión en el año 1989, hermano, en ese tiempo antes la iglesia estaba atravesando una crisis. Pero cuando vino la invasión, hermano, las iglesias se llenaron. Iglesias que generalmente si llegaron 6 o 7 personas era mucho. Pero cuando vino la invasión y mataron un poco de gente a los americanos, hermanos, todo el mundo comenzó a buscar a Dios. Las iglesias más pequeñas, de 40, 50 personas, llegaron, hermanos, a ser iglesias de 300, 400, 500 personas. Hubo un avivamiento. Imagínense, hermano, la gente buscando a Dios. La iglesia del primer siglo estaban ahí, hermano, acomodados. Dios les dijo, vayan y prediquen hasta lo último de la tierra, empezando en Jerusalén, Samaria, Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. Ellos se quedaron dormidos. Y Cristo, el Señor dice, así, y les mandó la persecución. Y así fue como salieron predicando. No esperes que estés atravesando por una situación adversa para orar. La oración debe ser algo constante, en todo tiempo, en el espíritu, hermanos. No una oración intelectual. Sí, Padre, porque tú sabes. Yo te amo, te busco y buscan palabras por allá. Sí, porque la inmunología, Señor. Porque ojalá dice, Señor, porque la terminología de algunos, porque la verborrea, porque yo sé, Señor mío, que la eumeritequia y que para no sé qué, no sé lo otro, Señor. En el nombre de Jesús, hasta el diablo de lo perverso. Y comienzan a sacar una verborrea. No, es una oración intelectual para que el otro lo escuche y diga, oye, pero qué bruto, qué bárbaro, ¿cómo es ese tipo? No, esa es una oración hipócrita. La oración verdadera, silenciosa, aquella, hermano mío,
en el Espíritu. ¿Cuántos han recibido la promesa del Espíritu Santo? Hablen lengua. Hablen lengua, Señor. Oh, Padre Santo, gloria a lo que está aquí, pero hablen lengua. Y dejen que el Espíritu Santo sea quien te guíe. El Espíritu Santo nos va a ayudar, nos va a indicar cómo orar. Él me indicará cómo orar, porque Él conoce lo de Dios. Y Él de Dios toma lo de Dios y lo trae a mi espíritu. Y mi espíritu recibe eso de Dios y por tanto yo lo expreso humildemente. Pero cuando yo no oro en el Espíritu, yo oro para que me escuchen. Mire, yo recuerdo que yo no pasaba un hermano en Panamá, y el tipo no lo paso. Y cuando llegaba el culto y me tocaba a mí dirigir la oración, me daba gusto, hermano. Ahí me banqueteaba. Sí, Señor, porque hay hermanos impíos, hermanos perversos, hermanos que dicen ser cristianos, pero no lo son, Padre. Reprendo al diablo, a esos hijos de Judas, fuera de aquí. Y yo miraba así, ese hermano, porque hay muchos hermanos traidores y todo lo que me había hecho, yo se lo decía, ni que oración. Hermano, esto es así. Que Dios nos ayude. Conclusión. La oración no es un monólogo, sino una conversación en la que se comunica de parte de dos personas de manera ordenada sus intereses. Hoy vamos a tomar la Santa Cena. Y es muy importante que nosotros entendamos cuál es nuestra postura delante de Dios. Yo creo en la oración, hermanos. Y yo creo que Dios desea que todos nosotros seamos hombres y mujeres de oración. Y existen maneras, pero sobre todo déjenme resaltar esto. En la oración vamos a encontrar el propósito y la voluntad de Dios para nuestras vidas.